Hola a todos. Bueno, este es un pequeño video de demostración también. Quería demostrar un componente que creé hace poco para un cliente, el cual tenía que gestionar la unión de varios documentos PDFs que se guardan en Salesforce. Sucede que en ocasiones se necesita, por ejemplo, que se puedan unir algunos documentos PDF que se están guardados en el sistema para crear un único documento PDF con todos los demás y poder agilizar de pronto el proceso de impresión, no tener que imprimir varios documentos, sino solamente un único documento una única vez y tener todo un poco más organizado. Entonces creé este documento, componente usando la Lightning Web Components, el framework de Lightning Web Components de Salesforce, y quería mostrar un poco de su funcionalidad. Entonces, aquí estoy en mi organización de Salesforce. Básicamente, el cliente requería un pequeño botón que al dar clic se abriera una ventana como esta y si pudiera seleccionar la fecha, dos fechas para obtener todos los documentos que quiera unificar. Entonces, en este caso, por ejemplo, seleccionemos cualquier fecha, puede ser una fecha anterior para que nos muestre algunos resultados. Entonces, entre estas dos fechas, lo que hace el componente es que lista todos los documentos PDF que encuentra entre esas dos fechas que fueron creadas entre ese tiempo, en ese, en ese periodo de tiempo. Y por último, cuando damos clic en este botón verde, lo que va a ocurrir es que todos estos documentos se van a unir y vamos a poder tener uno solo con un resumen de lo que se unificó al principio del documento. Ya lo vamos a ver. En este momento está cargando y entonces aquí arriba lo que nos muestra es el siguiente documento. Entonces lo que tenemos aquí, parte del requerimiento era poder tener un listado de los documentos que fueron unidos y que van a ser impresos. Entonces aquí tenemos este pequeño listado, es una pequeña tabla en la que muestra básicamente lo que vimos antes. Entonces nos muestra los documentos que encontró, quién fue la última persona que los modificó y la fecha de creación y la fecha de modificación de todos los documentos unidos. Y más abajo entonces vemos cada uno de estos documentos unidos. Entonces aquí está. Entonces aquí podemos ver que estos cuatro documentos fueron unidos y se pueden imprimir como un único documento. ¿Sí? Esos son los documentos. Básicamente este componente para qué se creó, para qué fue creado. Fue creado para agilizar el proceso de firma de documentos en las juntas que tiene este cliente. Entonces básicamente ellos en la organización tienen reuniones cada cierto tiempo y tienen que seleccionar los documentos que necesitan ser firmados para firmarlos en esas reuniones. Entonces necesitaban agilizar el proceso para saber cuáles son los documentos que necesitan ser firmados entre ese periodo de tiempo y por esa razón y con esos documentos unirlos en uno solo, imprimir un solo documento y luego firmarlos fácilmente en la junta, de una manera más ágil. Entonces básicamente eso es lo que está haciendo el componente. El componente está unificando todos estos documentos en uno solo de una forma muy sencilla y aquí nos muestra una descripción de qué fue lo que se encontró y qué fue lo que se unificó en este documento. Podemos ver que aquí si nos devolvemos un momento, si volvemos de nuevo aquí a la página, podemos ver que cuando encontramos los documentos, perdón, tengo que seleccionar las fechas primero. Cuando encontramos los documentos también podemos ver una vista previa del mismo para saber exactamente qué documento es. Entonces aquí podemos ver que es el primer documento que se unió y tenemos una vista rápida de lo que tiene adentro. También podemos hacer lo mismo con este, el documento 4 y el documento número 2 que es el que tenía este logotipo de aprobado en la parte de arriba. Entonces son documentos de test, solamente para hacer pruebas. Pero el componente está funcionando muy bien y no está dando ningún problema. Esto se logra a través de un servicio web proveído por API 2 PDF o API 2 PDF. Es un servicio web que sirve para unir esta clase de documentos en línea y que devuelve un link de descarga para descargar el documento finalmente unido. Entonces ese servicio muy útil fue el que utilicé en este componente. Y pues bueno, ya para finalizar, mostrarles que
digamos un poco el código fuente, del que hablaré más tarde en futuros videos para mostrar cómo fue que lo construí y de pronto para compartirles a ustedes esa información. Entonces vemos que ese es el código, este es el controlador JavaScript, no, perdón, esta es la clase que se comunica y que hace posible todo esto, la obtención de la información y la creación del documento final. Entonces vemos que esta es una clase de Apex, son unos métodos Aura aquí, con esas anotaciones en la parte de arriba. Y son los métodos que hacen posible todo esto. Esta es la clase que controla el componente desde el lado del servidor en Apex. Entonces básicamente tenemos todas estas cosas acá. Y adicionalmente también tenemos un controlador JavaScript que es el que nos provee todas las funcionalidades del lado del cliente. Entonces aquí tenemos el código JavaScript de Lightning Web Components. Aquí está todo este código que obviamente voy a ahondar sobre esto más tarde, pero básicamente aquí lo que vemos es todas las funciones y los métodos propios de la Lightning Web Components. Por ejemplo, el Connected Callback, que es el método que se ejecuta cuando se inicializa, cuando se crea este componente y lo visualiza el usuario, es lo primero que se ejecuta. Entonces aquí básicamente estamos tomando las fechas de inicio y las fechas de finalización y estamos diciéndoles que sean inicializadas a la fecha de hoy. Y así sucesivamente, por ejemplo, este es otro método que recibe un evento JavaScript y con ese evento, a partir de ese evento, él puede determinar cuáles son las fechas que introdujo el usuario y hacer la consulta a la base de datos a través de este otro método que está aquí interno, que se le pasan las dos fechas como parámetro y él devuelve entonces el link de descarga o esa información que necesitamos. Entonces es básicamente eso lo que quería mostrar. Más adelante voy a ahondar un poco más sobre ese código. Agradezco mucho por ver el video, es un pequeño video de demostración y pues si les ha gustado entonces podré más tarde hablar sobre cómo fue que lo construí y darles un poco más de detalles. Muchas gracias.